Existió la advertencia que el censo redujo la población afroecuatoriana y que pasó de más de 1 millón de personas a 600.000, una cifra que ya se registraba en el año 2010. También dijo que es importante que el pueblo afrodescendiente tenga De respuestas la Asamblea específicas porque Nacional afecta a puede las políticas permitir la públicas, inversiones y utilización como garantías de incluso en una derechos. presentación Interviene en este momento respecto Byron a la Villasís, discusión exdirector del del INEC. censo de población. Eh, Perfecto. Segundito, por favor, voy a silenciar el teléfono. Bien, hay preocupaciones respecto a la forma como se ejecutó el censo de población en el año pasado y el 2022. Básicamente, para que tengamos antecedentes de qué es lo que sucedió, el INEC originalmente se comprometió a realizar el censo entre octubre del 2022 y diciembre del 2022. En realidad, el empadronamiento terminó 9 meses más tarde y sabemos que existen cuestionamientos tanto de calidad como de cobertura. Estas dos palabras son importantes de recordar porque son las dos dimensiones que evalúan un censo de población. Si es que la información que se recogió tiene calidad y si es que se recogió en realidad a toda la población del Ecuador. Todos los censos tienen un cronograma. El INEC ha respetado esos cronogramas y hasta el día de hoy no existen resultados definitivos. Hay que tomar en cuenta que los resultados que ha entregado hasta ahora son parciales y que no representan la base de datos que debe ser el producto final del censo de población. Aparte de problemas técnicos, como toda la ciudadanía conoce, existieron problemas de calidad, existieron problemas también administrativos respecto a contratos cuestionados de comunicación, hubo huelgas de empadronadores, hubo retrasos, en fin. Estos antecedentes en esta presentación lo que hacen es argumentar la necesidad urgente de realizar una auditoría independiente, técnica urgente al censo de población. Para que sepamos más o menos cómo un censo está bien organizado en términos organizacionales, deben existir estas características. Primero, tiene que haber transparencia metodológica. Se tienen que respetar los derechos de los censistas. Se tienen que respetar los derechos de la población censada. Tiene que existir solvencia técnica. Tiene que haber un respeto de acuerdo a los financiamientos en función de los intereses del país. Y finalmente, se tiene que cumplir los cronogramas. Mientras tanto, en un aspecto técnico, el censo tiene que cumplir cuatro características. Tiene que ser universal, es decir, se tiene que cubrir a todo el país. Tiene que ser simultáneo, es decir, la contabilización de los ecuatorianos tenía que haber sido en una ventana de tiempo específica, y eso es muy importante, algo que voy a insistir luego. Y tiene que haber enumeración individual y la periodicidad que todos sabemos que es cada 10 años. ¿Qué es lo que sucedió en el Ecuador? Respecto a la transparencia metodológica, sabemos que muchas decisiones fueron inconsultas y al apuro. Por ejemplo, la decisión de incluir la cédula de identidad violó derechos individuales y colectivos y no existe documentación transparentada de por qué se incluyó la cédula de identidad a último minuto. No se respetaron los derechos de los censistas. Existen indefinida cantidad de huelgas, denuncias, quejas que inclusive llegaron a los medios de comunicación y pasaron por el pleno de esta asamblea, en donde los propios censistas se quejaron de los graves problemas de desorganización del censo. También hubo violación al derecho individual respecto a la privacidad, como por ejemplo la obligación que se les presionó vía documentos públicos para que los servidores y funcionarios públicos estén obligados a entregar las cédulas de identidad de personas menores de edad que pertenecen a su hogar. Esa es una violación explícita a un derecho que inclusive existieron demandas de por medio. También existen muchos cuestionamientos de por qué el INEC decidió endeudarse con el Banco Mundial si es que ya tenía el presupuesto asignado por parte del sector público del presupuesto nacional. No se conoce bajo qué condiciones de acceso y cuáles fueron los problemas que existieron en ese proceso que fue bastante opaco. Y lo que ya conocemos, los problemas de solvencia técnica y falta de cumplimiento de cronogramas. Respecto a los componentes técnicos, hasta el día de hoy, ya estamos 2024 en febrero y no existe información exacta de cuál fue la cobertura del censo de población. Todos los censos tienen que transparentar esta información, no porque es una cuestión que opina el INEC, es porque es algo básico, porque es utilización de fondos públicos. No existe hasta el sol de hoy una evaluación de este operativo.
Cuando un constructor, un contratista es contratado para construir un puente, lo mínimo que existe es fiscalización. Hasta el sol de hoy no existe ni una sola evaluación independiente técnica de lo que pasó con los recursos y la cobertura del censo de población. Al mismo tiempo, tenemos evidencia de que el censo no se ejecutó en la ventana de tiempo que debía haberse ejecutado. Esto es súper importante, especialmente asambleístas, para la asignación de recursos y para la decisión de cuántos asambleístas tiene cada provincia. Si es que las personas fueron censadas en más de un lugar, o si las personas no fueron censadas, y eso permítame hacer una pregunta que ustedes pueden responderla ustedes mismos, muchas personas en el Ecuador no fueron censadas porque precisamente el INE está ocultando esa información de falta de cobertura. Si muchas personas no fueron censadas, quiere decir que muchas provincias van a recibir menos recursos en la estimación de asignación presupuestaria a los GATS. Del mismo modo, como existió movimiento de población debido a la falta de respeto a esa ventana de tiempo en el levantamiento de información, existen errores en cuanto al número de asambleístas que se van a asignar en la próxima asamblea. Así se demuestra cómo un ejercicio que parece técnico, al estar mal ejecutado, en realidad está afectando todo el proyecto político de administración de un país. También hay problemas de numeración individual, porque sabemos que en muchos casos, por los apuros que pasaron en la ejecución de este operativo, y provocaron que muchas personas respondan por terceros. Eso viola el derecho de enumeración individual. Este es un muy breve resumen del retraso y de la cantidad de problemas que tuvo el censo en todo el operativo. Aquí en este proceso que está ejemplificado en la flecha roja, podemos ver toda la cantidad de recursos, de excusas y declaraciones que se hicieron y que a la larga implican pérdida económica de sueldos, movilización, dinero y en realidad recursos públicos. Finalmente, tenemos... Estimado economista, le queda un minuto. Perfecto. Me parece que me sacó de la presentación. Voy a simplemente verbalmente resumir las consecuencias de este retraso. En primer lugar, desperdicio de recursos públicos. Segundo, tenemos información imprecisa para asignación de recursos de los GATS. Tercero, tenemos rediseños fallidos en cuanto a diseños de políticas públicas. Y cuarto, opacidad de los cálculos respecto a representaciones étnicas. Tenía una lámina donde explicaba por qué es imposible demográficamente que la población afroecuatoriana se reduzca, porque sus tasas de natalidad no son menores al resto de población. Existen cálculos matemáticos que pueden comprobar que es imposible que exista esa reducción de población afroecuatoriana. Por lo tanto, distinguidos asambleístas, solamente quiero enfatizar la necesidad de que se evalúe el censo de población de forma independiente, porque el INEC se le ha ocurrido la brillante idea de contratar consultores para que ellos hagan evaluaciones y ellos deciden qué consultores. Lo que pedimos es que se haga una evaluación técnica independiente, fuera de cualquier tipo de veeduría, para que exista transparencia en el uso de recursos públicos.